Gracias a una querida y gran amiga, exploradora e incansable de formas de bienestar, que continuamente comparte conmigo sus descubrimientos, conocí este libro y quiero compartirte porque hay tanto que podemos aprender, encontrar y mejorar en nuestra vida para sentirnos bien. Creo yo que las personas altamente sensibles estamos necesitando estas nuevas formas de alimentación porque no siempre los alimentos totalmente terrenales nos están cayendo bien y estamos experimentando ciertas circunstancias físicas que pareciera que son efectos alérgicos. Yo espero que si tú eres una persona altamente sensible y te afectan muy rápidamente todas estas cuestiones, tal vez sea interesante que escuches y que pues, observes cómo puedes cambiar tu vida, tu cuerpo, los trastornos que se han generado y gozar de una mejor vida saludable en este camino en la tierra. Esta experiencia magnífica que estamos viviendo y que estamos compartiendo al elevar nuestra conciencia, nuestra frecuencia vibracional. Gracias a esta gran amiga, yo he encontrado que es muy probable que todos los efectos tóxicos de aquellos alimentos que llamamos saludables estén ocasionando algunas circunstancias físicas que me están incomodando. Así es que gracias a estas magníficas personas, quienes han sido parte de los estudios de este doctor Stephen Gundry y que han permitido que podamos nosotros entender y comprender cómo funciona todo esto. Gracias a esa magnífica amiga y gracias al doctor Stephen R. Gundry, que escribió este hermoso libro que se llama La paradoja vegetal. Introducción. Tú no tienes la culpa. Supongamos que en las páginas que siguen te hago llegar el siguiente mensaje. Todo lo que creías saber sobre tu dieta, sobre tu salud y sobre tu peso es falso. Durante décadas yo también he estado creyendo todas esas mentiras. Tomaba siempre una dieta saludable. Después de todo, soy cirujano cardiovascular. Rara vez tomaba comida rápida y era un incondicional de los productos lácteos bajos en grasa y de los cereales integrales. Bueno, he de reconocer que tenía cierta debilidad por la Coca Light, pero siempre era mejor ser aficionado a ella que beber los refrescos de cola sobrecargados de azúcar de las formulaciones originales. Tampoco era nada perezoso en lo que se refiere al mantenimiento de la forma física. Corría unos 40 kilómetros a la semana y acudía al gimnasio a diario. A pesar de que siempre andaba en el límite del exceso de peso y de que tenía problemas de hipertensión y padecía cefaleas migrañosas, artritis, colesterol elevado y resistencia a la insulina, continuaba creyendo que todo lo que hacía era lo correcto. A riesgo de revelar el final de la historia, he de decir que ahora peso 30 kilos menos y ya no tengo todos esos problemas de salud. Pero en mi interior escuchaba una voz persistente que planteaba siempre la misma pregunta. Si todo lo que hago para mantenerme sano es lo correcto, ¿por qué tengo tantos trastornos de salud? ¿Te suena algo conocido? Si estás leyendo este libro, es probable que intuyas que algo no marcha bien, pero no sepas lo que es. Tal vez simplemente no logras controlar tu apetito o el deseo ansioso de tomar determinados alimentos. Otra posibilidad es que la dieta baja en hidratos de carbono, la baja en grasas, la paleolítica, la de bajo índice glucémico u otra de las muchas modalidades dietéticas existentes no te hayan ayudado o hayan sido imposibles de mantener, o que tal, tras un resultado satisfactorio inicial, hayan dado paso a una recaída y a una rápida recuperación del peso perdido. En muchas ocasiones es probable, asimismo, que el jogging, la caminata rápida
el entrenamiento con pesas, el aeróbic, el CrossFit, el yoga, el core training, los ejercicios en bicicleta estática, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o cualquier otra modalidad de preparación física que hayas probado no haya conseguido eliminar definitivamente esos pertinaces kilos de más. El exceso de peso o un peso significativamente inferior al normal constituyen un problema grave, aunque quizás tu principal preocupación se centre en las intolerancias alimentarias y en el deseo compulsivo de tomar ciertos alimentos, los trastornos digestivos, las cefaleas, los cuadros de confusión conocidos como niebla cerebral, la falta de energía, los dolores articulares, la rigidez matutina, el acné del adulto o tantos otros trastornos que muchas personas no consiguen erradicar. En tal contexto, es posible que el origen de todas esas alteraciones esté en una o varias enfermedades autoinmunes, en la diabetes de los tipos 1 o 2, en el síndrome metabólico, en un trastorno de la tiroides o en cualquier otro desequilibrio hormonal. También son crecientes los casos de asma o de diferentes tipos de alergias. Así pues, puedes creer que en cierto modo tú eres responsable de tu mala salud o de tu exceso de peso, lo que incorpora un elemento adicional de culpabilidad a las ya de por sí pesadas cargas que de todos, de un modo u otro, tenemos que sobrellevar. Si te sirve de consuelo, es importante que pienses que nadie está solo en situaciones como esta. Lo fundamental es conocer aquello que debemos cambiar. Para ello he de dar a todos los lectores la bienvenida a la paradoja vegetal. Como primer consejo a considerar, repite conmigo: yo no soy culpable. Es cierto, tus problemas de salud no tienen por qué ser culpa tuya. Este libro puede aportar la solución a los problemas de salud que asolan a cada cual. No obstante, es importante estar preparado para cambiar buena parte de las propias premisas sobre lo que hasta ahora creíamos que era esencial para mantener una vida sana. La información que la obra contiene hará que se desvanezcan toda una serie de mitos, muy sólidamente enraizados en nuestra cultura, y presentará diversas ideas que pueden en principio resultar sorprendentes. Pero he aquí las noticias realmente buenas. Los secretos que se comparten en estas páginas ponen de manifiesto qué es lo que hace que no te encuentres bien, que sientas cansancio o falta de energía, que tengas sobrepeso o peso inferior al adecuado y que experimentes estados de confusión mental o que padezcas distintos tipos de dolor. Una vez que descubras y consigas eliminar los obstáculos que bloquean tu camino hacia la consecución de la salud y el peso y la forma física idóneos, tu vida experimentará un cambio radical. Podrás comprobar, dicho sea con toda modestia, que he constatado que existe una causa que es común a la gran mayoría de los problemas de salud. Mis conclusiones se basan en una amplia investigación de la que forman parte, entre otros muchos, mis propios informes y artículos publicados en revistas médicas especializadas que hasta ahora nadie había recopilado. Los expertos en salud han insistido mucho en resaltar el destacado papel como causas de las más habituales dolencias propias de nuestro tiempo, de nuestra propia indolencia, de nuestra adicción a la comida rápida, nuestro elevado consumo de bebidas con alto contenido de edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructuosa, y de la infinidad de toxinas ambientales que nos acechan, entre muchos otros. No obstante, he de decir que todos esos expertos están equivocados, sin que ello implique que todos los factores citados no contribuyan en mayor o menor medida a fomentar la mala salud. La causa real
de todos esos trastornos está tan oculta que resulta muy difícil detectarla, pero creo que me estoy adelantando un poco. A partir de mediados de la década de los 60, hemos venido asistiendo a un creciente aumento de la incidencia de la obesidad, la diabetes de tipo 1 y 2, las enfermedades autoinmunes, el asma, las alergias y los trastornos de los senos nasales, la artritis, el cáncer, las enfermedades cardíacas, la osteoporosis y los casos de enfermedad de Parkinson y demencia. De manera en absoluto casual, a lo largo del mismo periodo, se han producido de manera aparentemente imperceptible toda una serie de cambios en nuestra dieta y en la composición de los productos que utilizamos para el cuidado personal. He podido confirmar que una parte importante de la respuesta al misterio de por qué nuestra salud colectiva se ha deteriorado tanto y nuestro peso a nivel también colectivo ha experimentado un aumento tan drástico en apenas unas décadas, se centra en un grupo de proteínas de origen vegetal llamadas lectinas. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellas, aunque la mayoría de las personas está en cambio familiarizada con el gluten, que no es más que una de las miles de lectinas que existen. De hecho, las lectinas están presentes en la gran mayoría de los alimentos que componen la dieta habitual actual, incluyendo las carnes, las aves del corral y el pescado. Una de sus funciones es el equilibrio de las fuerzas que entran en juego en la guerra entre organismos vegetales y animales. Pero, ¿cómo cumplen esa función? Mucho antes de que los humanos habitaran en la Tierra, las plantas se protegían a sí mismas y a su descendencia de los voraces insectos generando toxinas, incluidas las lectinas, que estaban presentes en las semillas y en otras partes de los vegetales. Cabe deducir, pues, que las mismas toxinas vegetales que pueden matar o inmovilizar a un insecto son también capaces de destruir silenciosamente tu salud y de ir afectando poco a poco a tu peso corporal. Le he dado a este libro el título de La paradoja vegetal debido a que aunque muchas de las plantas que se emplean como alimento son buenas para la salud y de hecho constituyen la base de mi plan de alimentación, otras que se han venido considerando alimentos saludables son en realidad las culpables de que nos sintamos enfermos y de que desarrollemos sobrepeso. Esa es la realidad. Buena parte de las plantas lo que hacen es atacar la salud. Otra de las paradojas estriba en el hecho de que cantidades reducidas de ciertos vegetales resultan beneficiosas, mientras que esos mismos alimentos tomados en grandes cantidades son perjudiciales. ¿Te han dicho alguna vez, hoy estás teniendo un día que no pareces tú? Como podrás comprobar a medida que avances en la lectura, gracias a una serie de sutiles cambios en los alimentos que tomamos con mayor frecuencia, en el modo de prepararlos, en la utilización de determinados productos de cuidado personal y en el uso de fármacos que siempre has supuesto que servían para mejorar tu salud, conseguirás no volver nunca a dejar de ser tú. Tomando prestado un término del lenguaje informático, podría decirse que te han estado hackeando el conjunto de células de tu organismo, las sustancias que entran o salen de él y la manera en la que esas células se comunican entre sí han sido radicalmente alterados. Pero no hay que preocuparse. Todas estas alteraciones pueden revertirse, permitiendo que tu cuerpo recupere un estado y un peso saludables. Para iniciar el proceso de restauración de nuestra salud colectiva, necesitamos dar un paso atrás, o en realidad varios, con objeto de poder volver a avanzar. A lo largo de nuestra evolución, hace miles de años que tomamos la opción incorrecta en la primera bifurcación que apareció en nuestro camino, y desde entonces no hemos parado de tomar rutas equivocadas en cada ocasión que se nos presentaba. Por citar un ejemplo,
concreto en este aspecto. He de decir que considero que la conocida como dieta paleolítica o dieta paleo es lo que más se aleja de todo aquello que considero la base de una alimentación sana. Este libro pretende servir como hoja de ruta que nos permita recuperar la senda perdida, comenzando por eliminar la excesiva dependencia de ciertos alimentos considerados como nuestra forma esencial de sustento. Lo que acabas de leer puede parecerte tan increíble que es posible que te plantees dudas sobre las experiencias que me han hecho llegar a tales conclusiones o sobre si soy médico. Puedo asegurar que lo soy. A modo de pequeña referencia autobiográfica, diré que después de licenciarme con honores en la Yale University, obtuve el doctorado en medicina en el Colegio Médico de Georgia, para a continuación pasar al programa de residencia cardiotorácica en la Universidad de Michigan. Más tarde obtuve una prestigiosa beca de investigación en los Institutos Nacionales de Salud. Pasé 16 años como profesor de cirugía y pediatría en la especialidad de cirugía cardiotorácica y como titular de la Cátedra de Cirugía Cardiotorácica en la Facultad de Medicina de la Universidad Loma Linda. En esta etapa atendí a decenas de miles de pacientes afectados por un amplio espectro de dolencias que comprendía enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos autoinmunes, diabetes y obesidad. Tras este periodo, en una decisión que ciertamente sorprendió a todos mis colegas de profesión, dejé Loma Linda. ¿Por qué abandonaría a un profesional de la medicina convencional de reconocido éxito su importante posición en tan prestigioso centro médico? Cuando di un giro radical a mi propia salud y pasé de ser obeso a ser una persona delgada, algo cambió de manera radical en mi interior. Tomé conciencia de que las enfermedades cardíacas podían revertirse por medio de la dieta en vez de a través de la cirugía. Fue entonces cuando creé el Instituto Internacional del Corazón y los Pulmones. Y dentro de él, el Centro de Medicina Restaurativa, con sedes en Palm Springs y en Santa Bárbara, en California. Publiqué mi primer libro, La evolución de la dieta del Dr. Gundry, inactiva los genes que te están matando y están arruinando tu cuerpo, en el que se describían los cambios que yo mismo experimenté en mi salud cardíaca, mi diabetes y mi obesidad, que recogía también la experiencia de otros pacientes con mi plan dietético y que revolucionó mi propia concepción de la práctica clínica, al tiempo que cambiaba la vida de cientos de miles de lectores. Esa obra fue la que serviría de impulso y motivación para abordar la tarea que en última instancia ha dado como fruto este libro. Además de dedicarme a la práctica clínica, también he desarrollado una fecunda labor de investigación médica y he inventado numerosos dispositivos destinados a proteger el corazón durante las intervenciones de cirugía cardíaca. Junto con mi colega Leonard Bailey, he realizado más trasplantes cardíacos en recién nacidos y en niños que ninguna otra persona del mundo. Soy titular de los derechos de patente de diversos dispositivos médicos y he escrito numerosos artículos especializados sobre la inmunología de los trasplantes y los genotrasplantes. Esta extraña palabreja hace referencia al modo en que se puede engañar al sistema inmunitario de una especie para que acepte un órgano trasplantado de otra. En el marco de mi trabajo en el campo de los genotrasplantes, tengo el honor de haber realizado el trasplante cardíaco de cerdo a babuino, que cuenta con el mayor registro de supervivencia hasta la fecha. Así que sí, puede decirse que sé bien cómo confundir al sistema inmunitario y adivinar cuándo éste está siendo engañado. Y también sé cómo repararlo. En definitiva, a diferencia de lo que le sucede a numerosos autores y supuestos expertos en salud, no puede decirse que sea un recién llegado a este campo del conocimiento.
Mi tesis de licenciatura en la Universidad de Yale versó sobre la forma en la que la disponibilidad de alimento en las diferentes épocas del año condicionó la evolución desde los grandes primates a los actuales seres humanos. Tanto en mi faceta de cirujano cardíaco como en la de cardiólogo e inmunólogo, toda mi carrera se ha centrado en el estudio del modo en que el sistema inmunitario toma decisiones sobre qué le resulta más favorable y qué le resulta perjudicial. La riqueza de mis experiencias en esta área me dotó de una singular cualificación para descubrir la solución de los diferentes problemas de salud y de peso que se presentan en este libro. A lo largo de mi evolución como detective de la salud, he podido constatar que muchos de los pacientes que utilizaron mi sistema dietético consiguieron que se invirtiera el curso de patologías tales como la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión o la diabetes, o una combinación de dos de ellas, o incluso de las tres, así como que remitieran con rapidez la artritis que afectaba a algunos de ellos o que desapareciera el ardor de estómago crónico que mortificaba a otros. Asimismo, mis pacientes notaron una mejora en su estado de ánimo y experimentaron la remisión definitiva de los trastornos intestinales, muchas veces crónicos desde hacía tiempo. El exceso de peso iba también desvaneciéndose sin esfuerzo, al igual que el deseo ansioso de comer. A medida que estudiaba los resultados de una elaborada batería de pruebas analíticas que preparé para cada paciente y a medida que iba experimentando con los alimentos permitidos, fueron configurándose una serie de sorprendentes patrones que me sirvieron de base para comenzar a crear un plan dietético original. A pesar de lo gratificante de sus resultados, no me bastaba con comprobar las radicales mejoras que mis pacientes experimentaban. Necesitaba conocer los qués y los porqués. Recordemos que además de médico, soy investigador. ¿Qué cambios eran los que hacían que aquellas personas padecieran enfermedades y sobrepeso? ¿Qué factores de las listas de alimentos buenos y malos que les entregaba a todos mis pacientes eran los que hacían que recuperaran su salud? O, lo que es más importante, ¿cuáles de los alimentos eliminados eran los que causaban problemas? ¿Y qué factores diferentes de los propios cambios en la dieta estaban implicados en el proceso? Una meticulosa revisión de los historiales de mis pacientes, de sus condiciones físicas, de las pruebas analíticas a las que fueron sometidos y de los resultados de las pruebas sobre la flexibilidad de sus vasos sanguíneos, me convenció de que la mayoría de ellos, como probablemente te sucede también a ti, se encontraban literalmente en guerra consigo mismos, como consecuencia de la presencia de un conjunto de frecuentes agentes perturbadores que interferían con la capacidad natural del cuerpo para sanarse a sí mismos. Tales agentes perturbadores comprendían ciertos cambios en el modo en el que los animales destinados a ser tomados como alimentos se alimentaban a su vez. Algunos alimentos tradicionalmente considerados saludables, por ejemplo, los cereales integrales o las lentejas y otras legumbres, y una infinidad de compuestos químicos, entre los que se contaban herbicidas como el Roundup o los antibióticos de amplio espectro. Además, constaté que los antiácidos, el ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina, y otros antiinflamatorios no esteroideos, AINE, han modificado de manera drástica el medio interno de nuestro intestino. En los últimos 15 años, he presentado los resultados de mis indagaciones ante prestigiosas entidades médicas académicas, como la Asociación Americana del Corazón, y los he publicado en revistas científicas especializadas, al tiempo que iba perfeccionando mi programa. Como consecuencia de este trabajo, puedo presumir de haberme convertido en un experto en el conocimiento del microbioma humano, es decir,
del conjunto de los microorganismos bacterianos y de otra naturaleza que habitan en el interior y en la superficie de nuestro cuerpo. Tal como está concebido en la actualidad, el programa de la paradoja vegetal consta de una nutrida lista de verduras, de cantidades limitadas de fuentes de proteínas de alta calidad y de ciertas frutas, solo de temporada, frutos secos, de árbol, nueces, almendras, avellanas, etcétera, y algunos productos lácteos y aceites. Igualmente importantes son los alimentos que, al menos inicialmente, se omiten en el programa, tales como los cereales y las harinas obtenidas de ellos, los pseudocereales, las lentejas y otras legumbres, incluyendo la soya y todos sus derivados, las frutas a las que denominamos hortalizas, tomates, pimientos y similares, y los aceites refinados. Es muy posible que muchos lectores tengan prisa por empezar a poner en práctica el programa de la paradoja vegetal lo antes posible. Sin embargo, he comprobado que la probabilidad de que mis pacientes alcancen resultados plenamente satisfactorios en la curación de sí mismos es mucho mayor cuando conocen las causas esenciales que subyacen a su mala salud. Así pues, antes de abordar las soluciones, la parte 1 del libro se dedica a la a menudo sorprendente y con frecuencia fascinante historia de esas causas primigenias y a explicar el modo en que nos han venido afectando a lo largo de las últimas décadas. Al llegar a la parte 2, es posible aprender a poner en marcha el programa con un periodo de depuración de 3 días. Después se pasa al análisis del procedimiento de reparación del tubo digestivo dañado y del modo de aportar a la flora microbiana intestinal los nutrientes que necesita para desarrollarse, incluyendo en este apartado un grupo de alimentos denominados almidones resistentes que contribuyen a experimentar una suave sensación de saciedad y a desprenderse de los indeseables kilos y centímetros de cintura de más. Una vez estabilizada la salud, puede pasarse a la fase 3 del programa de la paradoja vegetal, que se convertirá en la pauta de referencia para la consecución de la longevidad. Dentro del programa se establecen periodos regulares de ayuno modificado para dar al aparato digestivo unas mini vacaciones, con objeto de aliviar el duro esfuerzo que supone la digestión. Asimismo, estos intervalos permiten que las mitocondrias, que producen energía para el cerebro y para las células, puedan disfrutar de un merecido descanso. Para quienes requieran una intervención de mejora de salud de carácter agudo, el libro contiene un capítulo dedicado al programa de cuidados intensivos de la paradoja vegetal. En la parte 3 se incluyen planes dietéticos y un conjunto de sencillas pero deliciosas recetas aplicables a cada una de las 3 fases del plan. Estas recetas te ayudarán a olvidar los alimentos problemáticos que antes eran motivo de ganancia de peso, enfermedades y dolores. Aunque la modificación de los hábitos alimentarios es un componente muy significativo del programa, en él también se recomiendan otros cambios, como la eliminación del uso de ciertos fármacos dispensados sin receta y de determinados productos de cuidado personal. Estoy seguro de que quienes sigan el programa completo podrán olvidarse de la gran mayoría de sus problemas de salud, si no de todos. Conseguirán alcanzar y mantener un peso saludable y verán cómo se potencian y mejoran su nivel de energía y su estado de ánimo. Una vez que comiences a experimentar los efectos de esta nueva concepción de la alimentación y de la vida, mis pacientes empiezan a encontrarse mejor y a perder peso en un plazo de pocos días. Comprenderás los sustanciales cambios que tienen lugar cuando nutres tu cuerpo y tu microbioma con alimentos que favorecen su evolución y su desarrollo. Como recompensa adicional, podrás comprobar que simultáneamente son erradicados los ingredientes perturbadores y otros compuestos que obstaculizan el camino hacia el disfrute de una vida larga y saludable. Pasa a la siguiente página para que podamos empezar a compartir una experiencia que sin duda cambiará tu vida.